Comienza el año 2026 y con ello nuestro deber como inversores de hacer un análisis de la situación actual para así poder crear nuestro plan de inversión para este año 2026. Es por ello que en este vídeo vamos a hacer un análisis sobre las perspectivas de los grandes bancos de inversión para este año 2026 y luego también voy a dar mi opinión sobre lo que creo que va a ocurrir este año. Pero antes de empezar, quería dar gracias a todos los que me habéis apoyado durante este año 2025. La rentabilidad de la cartera de inversión activa de la comunidad ha sido una auténtica barbaridad. Hemos cerrado el año 2025 con un 29,67% de rentabilidad, muy superior al índice americano, en este caso el S&P 500, quien ha cerrado con un 16-17% de rentabilidad. Y todo esto teniendo en cuenta que hemos jugado con el efecto negativo de la divisa, ya que al vivir, en este caso en España, tenemos el euro y esto ha sido muy negativo este año 2025 debido a que el dólar se ha depreciado en un 11% respecto al euro, por lo que nos perjudica. Pero claro, igual que en 2025 nos ha perjudicado, probablemente otro año cuando el dólar se vuelva a apreciar respecto al euro, pues nos beneficiará. Así que al final esto termina siendo una de cal y una de arena dependiendo del año. Y si no sabes de lo que te estoy hablando porque todavía no me sigues en el canal de Telegram, no te preocupes porque te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. El canal es totalmente gratuito y todas las operaciones que he compartido han sido gratuitas, ya que son las operaciones que yo hago en mi cartera real de acciones. Dicho esto, ¿en qué momento nos encontramos actualmente? ¿Cuál es el contexto económico del que partimos este año 2026? Pues para poder responder a esto, primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado este 2025. Ha sido un año positivo para todas las bolsas, en especial la de Corea del Sur y la de España, quienes han batido al resto de índices. En el caso de España, creo que ha sido con un 40 y pico por ciento de rentabilidad anual, debido sobre todo a la subida de los bancos. Recordemos que el IBEX 35 está compuesto principalmente por bancos, los cuales representan el 35% del índice. Por lo tanto, si los bancos suben, como ha ocurrido este año, pues el índice va detrás. Y es que los bancos españoles este año han subido hasta un 100% en bolsa, lo que es una auténtica barbaridad y lo que se debe principalmente a los tipos de interés positivos que tenemos ahora mismo en la zona euro, ya que las valoraciones de los bancos españoles estaban muy bajas. Por otro lado, en el caso de Corea del Sur, pues simplemente ha sido que Samsung ha subido una barbaridad, ya que se encontraba muy devaluada. De hecho, Samsung ha sido una de las acciones principales de mi cartera de acciones este año 2025, por lo que también nos hemos beneficiado de esta gran subida que ha tenido la compañía. Y en cuanto a los índices de Estados Unidos, pues nos encontramos con que el S&P 500 ha subido entre un 16 y un 17%, lo cual está muy bien, pero lejos de otros índices como el de España o el de Corea del Sur. Y lo más destacable de este año 2025, sin lugar a dudas, ha sido la guerra arancelaria de Donald Trump, que provocó que en el mes de abril los mercados cayesen un 21% desde los máximos anteriores, lo que es una auténtica barbaridad. Si no te acuerdas de este momento, simplemente piensa en la imagen de Donald Trump con su tablita en la cual venían todos los países a los que iba a imponer aranceles y el porcentaje que les iba a imponer. Tablita que, junto a un discurso de que no le importaban en absoluto los mercados de valores, pues provocó esta caída del 21% del S&P 500. Pero bueno, dejando todo esto atrás, ¿qué nos encontramos este año 2026? Pues nos encontramos también un escenario muy parecido al 2025, que básicamente es un escenario con mucha volatilidad. Y es que este año 2026 ha empezado muy fuerte, sobre todo por parte de Donald Trump, quien se está encarando a absolutamente todos los países. Y es que por un lado tenemos a Donald Trump, quien ha secuestrado a Maduro, puedes decir que lo ha arrestado, que lo ha secuestrado, eso ya depende de tu ideología política. Aquí venimos a hablar de dinero y la realidad es que ha entrado en un país que no es el suyo y se ha llevado a su presidente, que sería un dictador, pero al final es un secuestro. Y si la cosa hubiese quedado ahí, pues no pasaba nada. Pero es que no ha quedado ahí, porque después de eso, Donald Trump ha amenazado a Colombia con hacer exactamente lo mismo, también ha amenazado a México con lo mismo, ha amenazado a Groenlandia con invadir ese territorio debido a las tiras raras que tiene. Evidentemente Trump lo ha justificado diciendo que China y Rusia tienen barcos en las orillas de Groenlandia y que por tema de seguridad tiene que hacerlo, pero la realidad es otra. La realidad es que lo que Trump quiere es las tierras raras de Groenlandia para así no tener que depender de China. Y por si esto fuera poco, ahora Donald Trump ha amenazado también a Irán, ya que por si no lo sabías, Irán se encuentra ahora mismo en una situación de alta tensión debido a su situación económica y debido a las restricciones por parte de su gobierno. Y hace unas semanas que comenzaron unas protestas, las cuales cada vez han ido a más. De hecho, ya van cientos de muertos. Y Trump ha aprovechado esta situación para decir que si Irán no hace nada, pues apoyará a los manifestantes e intervendrá dentro de Irán. Claro, dejando de lado que esto te pueda parecer bien o te pueda parecer mal, la realidad es que son numerosas tensiones geopolíticas a nivel internacional, lo que a los mercados no les sienta muy bien por norma general. Entonces, si tenemos
a la primera economía del mundo enfrentándose a Venezuela, a Colombia, a México, a Groenlandia, a Rusia, a China y ahora también a Irán, pues al final esto termina desembocando en una inseguridad dentro de los mercados que provoca caídas, evidentemente. Por supuesto, siempre y cuando estas tensiones vayan a más. Si estas tensiones quedan en simplemente amenazas y luego no resultan en nada, pues esto a los mercados no les afecta en absoluto. De hecho, con el tema de Groenlandia parece que ya se va a ir solucionando porque Groenlandia ha cedido y ha enviado un comunicado a Donald Trump en el cual le dice que no le importa que Estados Unidos abra más bases militares dentro de Groenlandia, así se siente más seguro, y tampoco le importa cederle las tiras raras para que las explote. Ahora bien, el problema no es solo a nivel internacional, sino que dentro de Estados Unidos la situación es muy delicada, y es que la semana pasada salió hablando el presidente de la Reserva Federal, que si no sabes lo que es básicamente el Banco Central de Estados Unidos, pues salió su presidente, Jerome Powell, diciendo que Donald Trump, es decir, el presidente de Estados Unidos, le estaba amenazando y acosando para que bajase los tipos de interés. Esto era algo que la mayoría de inversores ya sabía, pero ahora se ha hecho público porque el propio presidente de la Reserva Federal ha salido a decirlo. Y el resto de componentes de la Reserva Federal han salido en apoyo de Powell, es decir, del presidente de la Reserva Federal, por lo que realmente todo el Banco Central está afirmando que está siendo acosado por Donald Trump para que baje tipos de interés. Esto es un grave problema porque se supone que los bancos centrales son independientes. Si se demuestra que al final un banco central, en este caso de Estados Unidos, no es independiente y que cede a todas las decisiones del gobierno, pues esto crea una desconfianza sobre su divisa, en este caso el dólar. Y es que algo a destacar es que Jerome Powell se jubila en mayo de este año 2026. Acaba su mandato y por tanto Donald Trump aprovechará para poner a alguien afín a él que quiera bajar los tipos de interés. ¿Esto es un problema? Pues en parte sí, y más adelante del vídeo te explicaré por qué. Pero antes quiero decirte cuál es mi visión para este año 2026 y por qué esta visión. Yo considero, al igual que la mayoría de bancos de inversión, que los mercados de Estados Unidos este año 2026 cerrarán en positivo. No creo que el crecimiento sea brutal, pero sí considero que crezcan. Sin embargo, también creo que habrá una corrección puntual de al menos el 10%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que igual que en 2025 vimos cómo el mercado corregía un 21% para luego terminar el año en positivo, considero que 2026 va a ser exactamente lo mismo. ¿Y por qué creo esto? Principalmente porque este año nos encontramos en año electoral. Más concretamente, este año son las midterm elections o elecciones de medio mandato y estadísticamente este año es negativo para la bolsa en comparación a los otros 3 años, ¿vale? Cuando analizamos la evolución de los mercados, esta se puede dividir en varios ciclos, como ciclos económicos o, en este caso, ciclos electorales. Los ciclos electorales se dividen en 4, evidentemente. Cada bloque es un año electoral y el segundo año, que es este 2026, porque es el segundo año en el que gobierna Donald Trump, y el segundo año de este ciclo electoral siempre coincide con las midterm elections, que estadísticamente son años malos para la bolsa americana en comparación a los otros 3 años de este ciclo electoral. En pantalla te voy a mostrar varios gráficos para que veas cómo si cogemos el periodo del año 2000 al 2024, el segundo año electoral en bolsa ha sido el único año de este ciclo electoral en que la bolsa ha sido negativo, y si cogemos un periodo más amplio, desde 1932, veremos cómo es positivo, sin embargo, es menos rentable que el resto de años. Pero no solamente esto, sino que si además cogemos el gráfico que nos muestra la volatilidad del S&P 500 cuando son las elecciones de medio mandato respecto al resto de años, veremos que cuando caen las elecciones de medio mandato la volatilidad es mucho más alta. ¿Qué significa esto? Que cuando el mercado suba, subirá más y cuando el mercado caiga, caerá más. Pero es que además si vemos cómo estadísticamente ha evolucionado el S&P 500 durante los años de medio mandato, veremos cómo hasta octubre el índice se mantiene más bien plano, es decir, tiene sus subidas y sus bajadas, y luego a partir del mes de octubre estadísticamente el índice crece mucho. Entonces, viendo todos estos gráficos y toda esta información histórica sobre cómo han evolucionado los mercados de Estados Unidos, sumado a la incertidumbre internacional debido a las confrontaciones entre Estados Unidos y otros muchos países, y sumado a la confrontación también que existe ahora mismo entre la Reserva Federal y el gobierno de Donald Trump, nos encontramos en una situación en la cual la probabilidad de que nos encontremos una corrección este año importante dentro del S&P 500 es muy alta. Aunque por supuesto también hay que tener en cuenta otras cosas que te iré enseñando a lo largo de este vídeo. Empezando por los datos de desempleo. Los datos de desempleo de Estados Unidos no son preocupantes, por lo que no podemos decir que haya una crisis económica. Sí es cierto que están creciendo, es decir, la tendencia del desempleo en Estados Unidos es alcista, pero en ningún caso preocupante. O sea, ahora mismo el dato de desempleo de Estados Unidos es del 4,6%, en España la tasa de desempleo es del 10,50, perdón, para que te hagas una idea.
Entonces es un dato que hay que ir vigilando porque está aumentando cada vez más. Sin embargo, no es un dato del que haya que preocuparse. Porque luego si confrontamos el dato de desempleo con las peticiones por subsidio de desempleo, veremos que en el caso de las peticiones no están subiendo, se mantienen laterales, por lo que no hay que preocuparse. De lo que sí que podemos preocuparnos, aunque más bien a medio plazo que a corto plazo, es del dólar. Como acabo de decir, el presidente de la Fed ha declarado que Donald Trump le ha estado amenazando para que baje tipos de interés. En cuanto acabe su mandato en mayo, Donald Trump pondrá de presidente de la Reserva Federal a una persona afín a él que sí quiera bajar los tipos de interés y esto crea riesgos de inflación. Porque ahora mismo Donald Trump no está siendo precisamente fiscalmente prudente. Estados Unidos se encuentra con un déficit que casi es del 7%. Un déficit que normalmente se genera cuando hay una recesión o una crisis económica y que ahora mismo Donald Trump está generando cuando la economía está creciendo, algo que es una auténtica barbaridad. Para que puedas compararlo, en Europa siempre hemos tenido un límite del déficit público del 3%, es decir, era un límite que los países europeos no podían superar porque significaba que ya estabas generando mucha deuda pública y que la cosa se podía ir de madre. Bien, pues Estados Unidos ahora mismo está generando un déficit de casi el 7% cuando su economía está creciendo, que es que aquí está lo grave, que si tú generas un déficit público del 7% cuando hay una crisis económica, no importa tanto, porque evidentemente lo haces para estimular la economía, para que la recesión no sea tan fuerte, etc. Pero cuando tú generas un déficit del 7% cuando la economía está creciendo, ¿qué vas a hacer cuando haya una recesión económica? Generas un déficit del 20%, no puedes hacerlo. Básicamente porque la gente entonces deja de confiar en ti y deja de confiar en tu moneda. Y precisamente ahora mismo el dólar no se encuentra en su mejor momento, ya que ha caído un 11% frente al euro, pero es que si miramos el índice del dólar también veremos cómo este no ha parado de caer en todo el año. Pero si al final entra en la Reserva Federal alguien que quiera bajar los tipos de interés de forma abrupta, esto representaría un riesgo para el dólar y seguramente se deprecie más. Y bueno, volviendo al déficit, he hablado de Estados Unidos, pero hay muchos otros países, como te muestro en pantalla, que también se encuentran en una situación delicada, ya que están generando un déficit superior al que generaban en 2019. Y de hecho quiero que te quedes con Japón porque es un problema del que no se está hablando y puede repercutir a los mercados globales de forma muy grave. Esto es debido a que durante muchos años Japón ha sido un país que no tenía nada de inflación y podía continuamente inyectar liquidez, es decir, imprimir dinero, que no ocurría nada en la economía. Es decir, era una economía que estaba medio muerta, entonces el Banco Central inyectaba liquidez continuamente, la inflación no subía y ahí no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años y vemos cómo los bonos a largo plazo de Japón han empezado a subir tipos de interés. De hecho, en la gráfica que ves en pantalla, el bono a 30 años está ya tocando el 3%, el bono de Japón es la línea morada, pero es que si nos vamos al bono a 10 años japonés, este ha superado el 2%. ¿Por qué esto puede ser muy grave? Porque hasta ahora, como los tipos de interés de Japón estaban al 0%, ¿qué hacían el resto de países? Que se iban a Japón, se financiaban en Japón al 0%, llevaban ese dinero a su país, normalmente Estados Unidos, invertían en Estados Unidos y sacaban la rentabilidad que sacasen para después devolver el dinero. De hecho, los propios japoneses también lo hacían, porque al final era lo más rentable. Claro, cuando suben los tipos de interés, ya no te sale rentable pedir préstamos en Japón para llevártelos a Estados Unidos. Y por otra parte, los japoneses no van a invertir en otros países como Estados Unidos cuando ya tienen tipos de interés positivos y cuando su propio país ya les da un interés positivo por invertir en deuda pública. Esto genera varios inconvenientes. El primero, que liquidez que hasta ahora estaba en Estados Unidos va a volver a Japón. Es decir, los japoneses que invirtían en Estados Unidos, muchos de ellos volverán a coger ese dinero y lo llevarán de nuevo a Japón ahora que ya sí que están recibiendo un tipo de interés positivo por parte de la deuda pública japonesa. Y por otro lado tenemos el problema de los fondos de inversión o planes de pensiones japoneses que en su momento invertirían en deuda pública japonesa, la cual estaba al 0%, y ahora que los tipos de interés han subido, el precio de esos bonos que compraron en su momento habrá caído mucho. ¿Qué significa esto? Que si esos bancos por alguna razón quieren liquidez y tienen que vender esos bonos, cuando los vendan los van a vender en pérdidas y esas pérdidas se van a ver reflejadas. No sé si recuerdas lo que ocurrió hace no tanto en Estados Unidos con el tema de los bancos regionales, como por ejemplo Silicon Valley. Pues lo que ocurrió fue exactamente esto mismo. Los tipos de interés de Estados Unidos subieron, por tanto el precio de los bonos cayó y estos bancos que necesitaban liquidez vendieron estos bonos. Claro, los vendieron en pérdidas. Estas pérdidas se vieron reflejadas y esto alertó a todo el mundo. ¿Va a ocurrir lo mismo en Japón? Pues eso nunca se sabe. Si los bancos japoneses no necesitan liquidez, no tienen ninguna necesidad de vender estos bonos en pérdidas y simplemente los dejarán hasta que estos venzan y por tanto no les generará ninguna pérdida. Sin embargo, en caso de que necesiten liquidez, pues sí que tendrán que venderlos, los venderán con pérdidas y esto pues puede alarmar al mercado o no. Eso ya se verá. Quizás el Banco Central de Japón toma también alguna decisión para que el mercado no se alarme.
Pero lo que veis es que esta subida de tipos de interés por parte de los bonos japoneses puede provocar tanto un problema dentro de Japón como una retirada de liquidez dentro de Estados Unidos. Y a menos liquidez, menos crecimiento. Ahora bien, ¿qué opinan los grandes bancos sobre Estados Unidos? En este caso yo me he leído 3 informes, uno es el de JP Morgan, otro el de Goldman Sachs y otro el de Renta 4 para tener también nuestra versión española. Los tres coinciden en este caso en que las valoraciones de Estados Unidos en los mercados son exigentes, pero que en ningún caso nos encontramos frente a una burbuja. Sí que se estaba murmurando que puede haber una burbuja dentro del sector de la inteligencia artificial. Sin embargo, ningún banco considera que esto es una burbuja. Yo tampoco lo considero. Las valoraciones son exigentes, pero todos coinciden en que están siendo acompañadas por resultados. Si miramos las valoraciones del SP500, nos encontramos con que ahora mismo tiene un PER de 31. Es un PER elevado, pero tampoco alarmante. Sin embargo, si nos vamos al Shiller PER, que ya está más compensado, este es de 41. Un nivel muy cercano al que se encontraba en el año 2000 con la burbuja.com. Sin embargo, no considero que la situación actual tenga nada que ver con la burbuja.com, ya que en el año 2000 la bolsa estaba creciendo mucho más que lo que crecían los resultados empresariales, que lo que crecían los ingresos de las empresas. Sin embargo, a día de hoy no ocurre eso. A día de hoy nos encontramos con una bolsa que crece mucho, pero también unos ingresos que crecen mucho. Por lo tanto, van a la par. Es decir, que mientras no haya ese desligamiento entre crecimiento en bolsa y crecimiento empresarial, no hay ningún problema. El problema vendría si la bolsa crece mucho más que lo que crecen los ingresos. En cuanto a mi indicador favorito, que es el Forward PER, que es básicamente el PER con los resultados que supuestamente se van a tener dentro de un año, por lo tanto, anticipa el futuro. Este se encuentra también muy elevado. El del SP500 se encuentra en 22 puntos, que históricamente es un nivel muy alto y que nos dice que o los resultados siguen siendo muy buenos o el mercado puede corregir con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque cuando el mercado crece, hay dos posibilidades. Una, que crezca porque los resultados son muy buenos y por tanto las acciones de estas empresas crecen debido a estos resultados buenos, u otra, que tengan un múltiplo, cuando digo múltiplo me refiero al PER, tengan un múltiplo muy bajo. Si el múltiplo es muy bajo, significa que tienen mucho margen para crecer por parte del múltiplo. Entonces no hace falta que los resultados crezcan, sino que el múltiplo se puede extender porque los inversores consideren que a futuro estas empresas lo van a hacer muy bien. Sin embargo, cuando nos encontramos con un múltiplo ya muy elevado y muy extendido, como ocurre ahora, esta opción de que el mercado crezca por múltiplos desaparece. Y la única opción de que el mercado continúe creciendo es por buenos resultados. Para que lo visualices mejor, en el gráfico verás que hay un cuadro azul con una línea. El cuadro azul representa el percentil medio y la línea gris, que está dentro del cuadro azul, representa la media, ¿vale? El círculo azul, de azul oscuro, sería el nivel en el que estamos ahora mismo. Todo lo que se encuentre en el extremo, en este caso en el extremo superior, es negativo, porque significa que el mercado está sobrevalorado. Si ahora mismo el círculo azul del SP500 se encontrase en la línea gris, no pasaría absolutamente nada, porque estaría en la media y por tanto sería lo normal. Y si se encontrase por debajo de la línea gris, sería algo muy positivo, porque significaría que el mercado está infravalorado y por tanto sería buen momento para invertir. Sin embargo, lo que nos encontramos es lo opuesto, que está en el punto máximo y por lo tanto en un nivel históricamente elevado. De hecho, esta es una de las razones también por la que yo considero que este año vamos a ver una corrección puntual a lo largo del año, ya que si sumas una alta volatilidad que suele venir precedida por años en los que son las elecciones de medio mandato, sumado a una alta volatilidad debido a todos los conflictos internacionales que están habiendo y sumado a unas valoraciones altas, en este caso del SP500, pues claro, es una bomba de relojería y lo normal es que en algún punto este mercado corrija para que este múltiplo, en este caso el PER, también disminuya. De hecho, en abril del año pasado, como muestro en la siguiente gráfica, verás cómo este múltiplo cayó. O sea, el PER se encontraba en un nivel prácticamente de 24 al comenzar el año 2025 y en abril cayó a un múltiplo de 18, que es un nivel mucho más razonable. Es justo por eso que cuando vemos que el mercado cae y cae con fuerza, estos múltiplos también caen, es buen momento para comprar. Yo mismo el año pasado, en abril, aproveché esta caída y esta caída también de múltiplos para comprar muchas acciones y para invertir sobre todo también en fondos indexados. A continuación te muestro una gráfica la cual demuestra de forma muy inexacta de decir, pero bueno, para visualizarlo un poco, más o menos es útil, en la cual te indica en función de el forward PER que tenga el SP500 qué retorno va a tener en el próximo año o en los próximos años. En la gráfica de la izquierda vemos que si el forward PER es de 22, normalmente los retornos del SP500 anuales a un año son inferiores al 10%. Es decir, es positivo, pero inferior al 10%. En la gráfica de la derecha, que es más concreta y más exacta, vemos cómo si ampliamos el plazo a 5 años, cuando el SP500 tiene un forward PER de 22,
En los próximos 5 años la rentabilidad de este índice es muy baja, de en torno al 3%. Por lo dicho anteriormente, cuando los múltiplos son muy altos, como ocurre ahora mismo, o las empresas tienen muy buenos resultados y esto hace que crezcan en bolsa, o si no, dos opciones: la bolsa se mantiene lateral o directamente corrige. Claro, hemos dicho que no hay ninguna burbuja dentro de la inteligencia artificial. Sin embargo, los bancos consideran que aunque no exista una burbuja, sí que hay cierto riesgo de caída en caso de que las grandes empresas que están invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial no obtengan los resultados que estiman obtener con estas inversiones. En la siguiente gráfica te muestro la concentración actual de las 7 magníficas, que supongo que ya sabrás las empresas que son: Amazon, Google, Apple, Microsoft, etc. Y estas representan un 36% ahora mismo del índice total, que es una gran cantidad. Ten en cuenta que el S&P 500 son 500 empresas y solamente 7 de ellas ya representan el 35, bueno, el 36, para ser más exactos, por ciento de este índice. ¿Qué nos dice esta gran concentración? Que básicamente el índice hará lo que estas 7 grandes empresas hagan. Si estas 7 grandes empresas corrigen por lo que sea, porque sus resultados no son tan buenos como ahora mismo estiman, pues el índice corregirá con ellas, ya que tienen un gran peso dentro del índice. De hecho, como he dicho al principio del vídeo, sí considero que los mercados van a crecer durante este año 2026, sin embargo, considero que va a ser menos que en 2025. Y no es solamente mi opinión, sino que Goldman Sachs opina exactamente lo mismo y le da al S&P 500 un retorno estimado del 12%, que sería inferior al 16-17 que ha obtenido este año. Permíteme volver a los tipos de interés porque me había saltado una gráfica muy importante y es la previsión de tipos de interés para los diferentes países. En cuanto a las previsiones por parte de Goldman Sachs de cómo van a evolucionar los tipos de interés en los respectivos bancos centrales, consideran que los de Estados Unidos va a bajar. Esto era evidente, ya que si Powell se va y entra un presidente de la Fed más afín a Donald Trump, pues presionará para que esos tipos de interés bajen. Y lo más importante es que los de Japón seguirán subiendo, ¿vale? Esto es muy importante porque, debido a lo que te he explicado anteriormente, si los tipos de interés siguen subiendo, esto todavía añade o agrega más riesgo a todo el tema de liquidez en Estados Unidos y a un posible colapso bancario que no tiene por qué surgir, insisto, dentro de Japón. Con esto cerramos Estados Unidos y nos vamos a Europa. ¿Qué opinan los grandes bancos de inversión sobre Europa? Opinan que tiene una muy buena oportunidad de inversión, consideran que todavía hay muchas empresas que no han representado toda la inversión que están realizando y, por tanto, consideran a la Unión Europea ahora mismo como buena opción para invertir de forma activa, es decir, eligiendo en concreto qué empresas tienen más predisposición a subir. Sobre todo han marcado como país preferido Alemania, debido a la situación económica complicada que está pasando y debido también a que Alemania ha decidido que va a aumentar el déficit fiscal, es decir, la deuda pública, y por tanto va a hacer inyecciones fiscales dentro de la economía. Y en este caso los 3 bancos coinciden en que los sectores más beneficiados dentro de la Unión Europea o los que consideran que hay que seguir son el sector de infraestructuras, el sector de defensa y el sector energético. Así que si tienes pensado invertir en Europa, ten en cuenta que estos 3 bancos han elegido al sector energético, al defensivo y al de infraestructuras como sus preferidos dentro de Europa para este año 2026. Por el contrario, si nos adentramos en China, veremos que no existe un consenso dentro de cómo invertir en este país. 2 bancos consideran que hay mucho riesgo dentro de China y que por tanto no merece la pena invertir, y otro de los bancos sí consideraba, no me acuerdo si era JP Morgan o Goldman Sachs, sí consideraba que hay grandes oportunidades dentro de China. En cuanto a por qué consideran los bancos que hay cierto riesgo en China, esto se debe sobre todo a que la economía no ha crecido lo que se estimaba, pese a las inyecciones fiscales y monetarias del gobierno chino, su economía no ha crecido lo suficiente, y también porque, aunque a nivel comercial China sí que ha crecido mucho y ha exportado mucho, vemos cómo sus empresas no han obtenido unos resultados acordes a estos números. Y luego, por supuesto, pues nos encontramos con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En mi opinión, China sí que merece la pena, aunque yo soy más partidario de elegir las acciones antes que indexarme a un índice chino. Es decir, yo, por ejemplo, estoy invertido ahora en la empresa JD.com, que es china, porque me parece que está infravalorada y considero que va a subir. Sin embargo, no veo tampoco adecuado el indexarte a un índice que está, en el cual invierte en muchas acciones chinas sin saber, ¿no?, o sin haber analizado cada acción en concreto, porque hay algunas acciones chinas que no merecen en absoluto la pena. Entonces, bueno, mi consejo: si vas a invertir en China, opta por la inversión activa antes que por la inversión pasiva. Y por último, vamos a analizar las materias primas. Este año 2025 ha sido uno de los mejores años tanto para el oro como para la plata. Han subido una auténtica barbaridad, mucho más que los índices bursátiles o que los mercados de valores. ¿A qué se debe esto? Pues en gran parte a la gran desconfianza por el sistema fiat, es decir, por el dinero fiduciario
como por ejemplo el dólar, el euro u otras monedas. Si nos encontramos a países fiscalmente irresponsables y nos encontramos a bancos centrales monetariamente irresponsables, lo que ocurre es que la gente pierde la confianza en la divisa y por tanto se va como activo refugio a otros minerales, en este caso el oro y la plata. Ahora bien, quiero hacer un llamamiento a la prudencia. Estas materias primas como el oro y la plata o incluso otras como el platino, el paladio, el cobre, han subido mucho y hay que tener mucha precaución. Y es que si vemos cómo evoluciona históricamente el oro y la plata, veremos que el oro suele ser lo primero en subir, la plata le sigue y termina creciendo mucho más que el oro, pero siempre termina cayendo. Por lo tanto, si pensabas invertir en oro, en plata o en otro mineral simplemente porque está de moda, mi recomendación es que no lo hagas. Al oro sí que le veo un mayor recorrido, ya que es un activo refugio y no veo que los gobiernos o que los políticos vayan a gestionar mejor el dinero. Por tanto, sí considero que el oro a largo plazo es un buen activo y si quieres empezar a invertir en oro, adelante. Ahora bien, otros minerales como la plata, que son más volátiles, los cuales han subido muchísimo, sí que les veo más riesgo. Por lo tanto, en mi opinión personal, cada uno que haga lo que quiera, oro sí, plata y otros minerales, llegas tarde. Y hasta aquí este análisis para el año 2026. Resumiendo todo, considero que este año 2026 el mercado va a crecer, pero también considero que vamos a ver una corrección puntual de más del 10% desde máximos. Y por último, te quiero enseñar esta gráfica en la cual se ve cómo en la mayoría de años el S&P 500 crece, es decir, tiene resultados positivos. Sin embargo, los puntos rojos indican cómo, pese a cerrar el año en positivo, ha tenido ciertas caídas. Por ejemplo, el año 2025 pone que el S&P 500 ha cerrado con un 14% de rentabilidad, pero que tuvo una caída máxima del 19% que se corresponde a la de abril. Yo te he dicho que era del 21, los dos tenemos razón, simplemente que el gráfico te indica la caída máxima que ha tenido teniendo en cuenta el cierre de mercado. Yo te indico la caída máxima que ha tenido el índice sin tener en cuenta el cierre de mercado, es decir, lo máximo de verdad. Normalmente cuando calculan estas gráficas se tiene en cuenta el cierre de mercado. Yo cuando calculo rentabilidades para hacer mis estimaciones y eso, suelo tener en cuenta el mínimo, no el cierre de mercado. Es decir, en este ejemplo vemos cómo el mercado, el S&P 500 en abril del año pasado, cayó hasta un 21%. Sin embargo, ese mismo día que cayó un 21%, seguramente rebotase y cerrase con una caída del 19%. Pero bueno, que eso es lo de menos. Espero que te haya gustado mucho este análisis y este vídeo. Recuerda suscribirte para apoyarme, ya que intentaré subir más vídeos durante este año. Y abajo te dejo también mis redes sociales por si quieres seguirme en otras.